38 minutos, como de una beligerancia extrema, calificó la ministra de las Express, Analía Uriarte, las declaraciones del diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, quien señaló en una entrevista que las reformas tributaria y previsional no pueden ser más malas. Una entrevista que venía hoy en el Mercurio. Para hablar del tema nos acompaña precisamente el diputado Ramírez. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Constanza. Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, pues bueno, me imagino que usted esperaba las reacciones, al menos del gobierno, ¿cierto?, frente a sus declaraciones. Hay que reconocer, voy a decir, que no es primera vez que usted dice eso. No es primera vez que dice que encuentra que son pésimas. Pero ¿qué le responde cuando la ministra Analía Uriarte dice que lo encuentra preocupante su tono beligerante? De hecho, la ministra, no sé si usted escuchó la entrevista, pero dijo que lo respetaba mucho, que siempre, digamos, sus posturas, etcétera, y que esto le extrañaba mucho y le preocupaba este tono beligerante con que usted había criticado tanto al ministro Marcel como las reformas. Bueno, mi tono claramente no es beligerante. Simplemente lo que estamos haciendo es repetir algo que hemos dicho desde el día 1. Y es que estas reformas, particularmente la tributaria y la de pensiones, son muy malas reformas. Connie, el año pasado nosotros votamos en contra la idea de legislar estos dos proyectos de reforma. Votar en contra de la idea de legislar, para votar en contra porque lo que te tienen que presentar es muy malo. Y lo votamos en contra. Bueno, se aprobó la idea de legislar. Y en tributaria, en Hacienda, que es donde estoy yo, estuvimos meses discutiendo la reforma tributaria, haciendo propuestas, haciendo críticas, con la esperanza de que el gobierno se allanara a tomar algunas de nuestras propuestas o que se hiciera cargo de algunas de nuestras preocupaciones. Eso no ocurrió. Y por lo tanto, cuando estamos a una semana de que esto se vote en la sala, denunciar el hecho de que esta reforma es prácticamente igual que la que se presentó y que el gobierno simplemente la va a aprobar porque tiene la mayoría en el Congreso para hacerlo, sin haber hecho prácticamente ningún cambio, es malo para Chile. Yo siempre he sido un convencido de que los acuerdos son buenos, de que tratar de conversar y llegar a buen puerto en las conversaciones es bueno. Aquí no hubo nada de eso. Aquí el gobierno, porque tiene las mayorías en la Cámara de Diputados, está imponiendo una reforma tributaria con una mirada muy particular, que es muy mala y que le va a hacer un gran daño a la economía chilena. Y respecto a la previsional, en una palabra, sí, no hay encuesta que muestre algo distinto a que los chilenos rechazan esta reforma a las pensiones. Y el gobierno está cayendo en el mismo problema que la tributaria. Dice que tiene disposición para conversar, pero en la práctica no lo hace. Y vamos a terminar teniendo la reforma a las pensiones en la sala en algunos meses más, sin que se haya hecho ningún cambio sustantivo. Eso no puede continuar. Diputado, ya vamos a ir. Aquí quiero preguntarle, digamos, que nos explique para que la gente entienda por qué usted cree que son tan malas. Pero le voy a decir, cuando usted dice no han atendido nuestras observaciones, decía la ministra Uriarte hoy día que, sobre todo en el caso de la reforma tributaria, pero también en la previsional, se han hecho más de, dijo algo así como una cifra de 15 indicaciones o varios procesos de indicaciones. Entonces, no es que no hayan acogido y no se hayan atendido las solicitudes y los puntos de la oposición. Tal vez no se han acogido todos, pero que se han acogido algunos, efectivamente se han acogido algunos. No, mira, Connie, han habido dos tipos de indicaciones que ha presentado el Ejecutivo. Una, que es lo que siempre ocurre en reformas complejas, grandes, que tienen miles de páginas, como la reforma tributaria, que son errores, ¿cierto?, de tipeo, errores formales, errores en los números, y cualquier gobierno lo que hace es, cuando detecta un error, una discordancia, va y la corrige. Hubo un paquete de indicaciones en ese sentido. Y luego hubo una mesa a la que se nos convocó a los parlamentarios de la comisión, ahí hay de oposición y de gobierno, para que nosotros invitáramos a un experto. Cada parlamentario estaba representado por un experto y el gobierno a su vez estaba representado por los propios para conversar y llegar a acuerdos. De esa mesa el gobierno tomó muchas ideas y las transformó en indicaciones, pero esas ideas ninguna era de los expertos de oposición. O sea, finalmente terminó siendo una especie de acuerdo entre los expertos de Hacienda con los expertos de los parlamentarios de gobierno. Entonces, ese no es el diálogo que nosotros buscamos. El diálogo que nosotros buscamos es que se incorporen también nuestras propuestas. Que nos preocupa esta reforma tributaria finalmente genere aún peores efectos de lo que generó la reforma tributaria del ministro Arena,
desde ese día que Chile dejó de crecer y desde ese día el milagro económico chileno simplemente se murió. El progreso económico de los 30 años se acabó el día que se aprobó la reforma del ministro Arena y este va por el mismo camino. Ya, la ministra Analía Uriarte dijo que usted estaba exagerando las cosas con respecto a la modificación y a la reforma del ministro Arena en la época del primer gobierno de Michelle Bachelet. Pero quiero preguntarle que nos enfoquemos. ¿Por qué usted cree que es tan mala? Partamos por la reforma tributaria. Diputado, partiendo de la base que es evidente que aquí hay posturas ideológicas que son diferentes. O sea, hay un sector que está hoy día en el gobierno, al que lo eligieron también, y que tiene mayoría en el Congreso, ¿cierto? No mayoría, pero un poco, que cree en que se necesita una mayor recaudación tributaria y que esto implica que los que ganen más entreguen más de lo que entregamos hoy día. Ahí hay una cosa ideológica, ¿cierto? Que hay una diferencia. Por lo tanto, asumiendo eso, técnicamente, ¿por qué usted dice que es tan mala? Bueno, primero una apreciación, porque sí. la ministra no es muy precisa en lo que dice. El récord de inversión negativa en Chile era de 3 años consecutivos de inversión negativa. Eso ocurrió en la época de la UP. Cuando se aprobó la reforma tributaria del ministro Arenas, rompimos ese triste récord. 4 años seguidos de inversión negativa. Yo entiendo que para la gente del gobierno el tema de la inversión o el crecimiento no es importante, pero para nosotros es clave porque es lo que ha hecho que Chile surja. Chile no se ha vuelto un país más rico o por una clase media más pujante porque hayan aumentado el sueldo mínimo, digamos. Es necesario aumentarlo, pero ese no es el camino. El camino es crecer. Y la reforma tributaria del ministro Arenas mató el crecimiento. Entonces, a mí me preocupa al revés, que la ministra Analía Uriarte no vea el descalabro que dejó la reforma del ministro Arenas, y eso me ayuda a entender por qué no ven el descalabro que va a causar esta. Esta reforma tributaria, Connie, pretende recaudar en términos de puntos del PIB más que la reforma del ministro Arenas, que pretendía recaudar 3 y terminó recaudando 1,5 de lo mala que era. Sí. Bueno, esta pretende recaudar más, con instrumentos más torpes, y por lo tanto el efecto que va a tener sobre la economía es mayor. Mire, nosotros hemos planteado muchos temas, pero los 3 temas que más nos preocupan son: el menos importante de los 3, el impuesto al patrimonio, porque creemos que ese es un impuesto, o no creemos, sabemos que ese es un impuesto que en los países donde se ha aplicado ha tenido muy malos resultados. La inversión del país sale y la recaudación es muy poca. De hecho, hace 10 años, 12 países de la OECD lo tenían, hoy día solamente lo tienen 2, porque les generó mucho daño. Más importante que eso es el impuesto a las utilidades retenidas, que es un gran desincentivo a la inversión. Es finalmente lo que trae la posibilidad de que Chile sea más competitivo, que haya más trabajo, que los salarios aumenten. Y lo más grave de la reforma son las reformas al Código Tributario, que transforma el Servicio de Impuestos Internos en juez y parte. Le da todo tipo de poderes, lo cual suele ser muy intimidante para atraer inversión, incluso desde afuera. Entonces, cuando nosotros decimos que la reforma es mala, no estamos apuntando a que debe recaudarse menos. A lo que estamos apuntando es que los instrumentos escogidos son muy malos porque van a afectar brutalmente a la inversión. Ya. Chile, y con esto cierro esta parte, Chile es uno de los 4 países del mundo que, de acuerdo al Banco Mundial, van a crecer menos del 1% negativo, o sea, más del 1% negativo. Los 4 países son Sri Lanka, Guinea Ecuatorial, que es el único país africano donde se habla español, Rusia, que está en guerra, y Chile. Y al gobierno parece no importarle. Diputado, ya, usted plantea cuáles son los puntos de vista o los puntos que a ustedes más les preocupan de esta reforma tributaria. Pero para entender, ustedes en la UDI, usted como diputado de ese partido, ¿usted cree que es necesario recaudar más tributariamente hablando a través de impuestos para poder pagar más beneficios por parte del Estado? ¿O usted cree que con la carga tributaria que tenemos hoy día es suficiente? Connie, siempre se requiere recaudar más, sí, claro, porque siempre las necesidades van siendo mayores. Si hace 30 años atrás nosotros teníamos el problema de cobertura en educación, hoy día tenemos un problema en calidad de la educación, que es un problema más complejo y es más caro de resolver. Ocurre con las viviendas sociales, que antes eran más básicas, hoy día son más complejas, son más caras. Si uno quiere ir subiendo el estándar, uno evidentemente que tiene que ir recaudando más. La pregunta es, cuando un país se achica, es decir, cuando produce menos, la recaudación del Estado también se achica, porque corta un pedazo de una torta más chica. Chile se va a achicar, va a ser de los 4 países del mundo que más se va a achicar en 2023. Entonces la pregunta es, ¿me llevo el 100% finalmente una torta pequeña
mejor hago que la torta crezca, que todos los chilenos vivamos mejor, que tengamos mejores salarios y saco un pedazo más pequeño de una torta muy grande. Creo que estamos llegando al punto en que estamos preocupándonos solamente del pedazo de la torta que me llevo y no del tamaño de la torta. Estamos llegando a un punto de desprecio al crecimiento que va a generar problemas de recaudación para el Estado. Y a nosotros nos preocupa la recaudación del Estado. Ya, por eso queremos que Chile, en vez de comportarse como se anuncia por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que la economía se va a achicar, la torta se va a achicar, nosotros creemos que lo que el gobierno tiene que hacer es una revolución por la inversión, de tal manera que la torta crezca mucho, entonces el Estado va a recaudar mucho más. Es, de hecho, la historia de los últimos 30 años en Chile, que el Estado cada vez ha recaudado más por la vía del crecimiento. Ya, pero entonces deduzco sus palabras que ya sea por el momento que se está viviendo, ¿usted cree que hoy día no hay que aumentar la carga de impuestos, ni para los más ricos, ni para las empresas más grandes, sino que hay que dejarla como está, en pos del crecimiento? Eso es lo que está diciendo usted, ¿cierto? ¿O está diciendo que se retrase o que se haga por otro medio el aumento de recaudación? Yo lo que estoy diciendo es que vamos a aumentar impuestos, que a mí no me gusta el aumento de impuestos porque retrasa el crecimiento y eso perjudica la creación de empleo y una serie de cosas más. Pero si vamos a subir impuestos, sería bueno oír a los expertos internacionales que han dicho en todos los tonos, de derecha y de izquierda, que no hay ningún país del mundo que en una reforma tributaria haya logrado recaudar los puntos del PIB que esta se propone. Que eso no va a salir gratis, que va a generar un problema en la economía grave. Entonces yo le digo al gobierno, si ustedes quieren subir los impuestos, nosotros no queremos, pero estamos dispuestos a llegar a un acuerdo. En la medida en que se haga de manera responsable, viendo la evidencia y no dejándose arrastrar simplemente por razones ideológicas como ocurre en materia de seguridad y en materia de tratados de libre comercio y en un montón de cosas más. Ya, ¿y qué es responsablemente, qué es para ustedes una reforma tributaria responsable, pero que aumente los impuestos, digamos, que aumente la recaudación? Connie, lamentablemente en esta materia los parlamentarios no tenemos iniciativa y como el gobierno no ha estado dispuesto a abrir esta discusión, no hemos podido estar en el área chica de qué consideramos nosotros que es responsable o no. Las cartas me las guardo por si el gobierno quiere hablar. Ya, bueno, pero si el gobierno les dijera, como usted está pidiendo, ya, nosotros no queremos más impuestos, no estamos de acuerdo, pero si ustedes quieren, estamos dispuestos a negociar, pero hagámoslo de forma responsable. ¿Qué significa eso para ustedes? Se lo hemos dicho al gobierno en público y en privado, de que estamos dispuestos a conversar. Hemos dado pruebas de que somos partidarios de llegar a acuerdos, como por ejemplo el acuerdo constitucional, que nosotros lo empujamos con mucha fuerza. Y por lo tanto, nosotros lo que pedimos es que cuando nos sentemos a conversar, nos sentemos a conversar en serio. Ahora, mira, al final, ¿qué es lo que va a pasar? La próxima semana, el día miércoles, se va a aprobar la reforma tributaria en la Cámara de Diputados y va a pasar al Senado. Y en el Senado, como sí necesitan nuestros votos, a diferencia de la Cámara de Diputados, donde ellos son mayoría, yo estoy seguro, quizá estoy pensando demasiado bien, pero estoy seguro de que el gobierno se va a allanar a conversar. Pero es importante decirles hoy, esa conversación no puede ser como la de la Cámara de Diputados, en donde finalmente se muestra una gran inflexibilidad respecto al proyecto presentado. Ya. Diputado, usted fue crítico también en su entrevista con el ministro Marcel. Usted ha dicho varias veces aquí es que al gobierno parece no importarle el crecimiento, parece no importarle la evidencia internacional. Un ministro de Hacienda como el que tenemos, que ha sido reconocido no solamente por el gobierno, sino que también por la oposición, por sus capacidades, reconocido internacionalmente, ¿a usted le parece que no le importa el crecimiento? Bueno, eso está por verse. En vista que se están guardando la negociación para el Senado, eso está por verse. Pero de acuerdo a lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, pareciera que al gobierno no le importa el crecimiento, la generación de empleo, la inversión, el aumento de los salarios. Ya, pero yo le estoy hablando del ministro Marcel. Le estoy hablando del ministro Marcel. Es que ahí la ministra Ana Lía Uriarte se equivoca. ¿Por qué? Porque cuando ella dice que mi tono es beligerante contra el ministro, a mí me preocupa. Porque significa que no entiende el fondo de la crítica. El fondo de la crítica es que en la mesa se ha presentado una reforma tributaria que le hace daño al país. Yo le he dicho al ministro Marcel en la comisión, o sea, en público, le he dicho al ministro Marcel que por último, por instinto de supervivencia, cambien la reforma tributaria. Porque el efecto en la economía va a ser tan malo que el costo económico, por supuesto, se lo va a comer las familias más vulnerables y de clase media, pero el costo político se los va a comer este gobierno. Por último, por instinto de supervivencia, cambien la reforma tributaria. Si no, van a tener de verdad un problema económico que le va a rebotar a este gobierno. Yo espero, de verdad, que en el Senado
hay un diálogo de verdad, sincero, con evidencia arriba de la mesa, se logra un acuerdo, y ahí sí yo espero que el ministro Marcel haga gala de la reputación bien ganada que él tiene. Diputado, voy a pasar por otro tema antes de terminar la entrevista. Hay, por supuesto, que ambiente, ruido, rumores de un posible cambio de gabinete. ¿Usted cree, desde la oposición, por supuesto, que el gobierno debiera hacer un cambio de gabinete? Pensando en que cumple un año de gobierno, en que empieza mañana un nuevo año legislativo, en fin, que viene también un proceso constituyente. A ver, me pasan dos cosas. Y te voy a responder la pregunta, pero Ya. me pasan dos cosas. La primera es que yo siento que el problema de este gobierno no son las personas, sino que son las ideas detrás de este gobierno. Uno lo ve en la forma que les cuesta de manejar el tema de orden público, donde les cuesta esto la mano dura, de ver al delincuente como delincuente y no como víctima. Yo a veces pienso que es lo mismo quien esté. Si finalmente están esas ideas detrás del gobierno, va a ser muy difícil mejorar algunos problemas. Pero para contestarte la pregunta y no evadirla, yo creo que se requiere el cambio de gabinete, al menos en un par de ministerios donde ya el nivel de ideologismo es brutal. Uno de ellos es el de educación, Connie. Mira, ni un colegio emblemático de la región metropolitana, noticia de hoy, Sí. logró llenar sus cupos. Tenemos violencia extrema al interior de los liceos. ¿Y eso es Tenemos que responsabilidad del los niños ministro de Educación, diputado? Espéreme. Tenemos que el 60% de los niños que pasan a segundo básico no saben leer, producto en parte de lo que ocurrió en la pandemia, si no es culpa de este gobierno. No. Y cuando al ministro le preguntan cuáles son sus prioridades, él habla de alfabetización sexual. Ya, pero él quería La verdad decir, que y dan lo ganas de explicó llorar. después, que eso es además de todo lo otro, no que era lo único que Después- importaba. Claro, porque nuestra crítica fue tan feroz que tuvo que echar reversa. Pero la verdad es que más que las palabras importan los hechos. Yo no veo ningún programa para los niños de segundo básico en materia de lectura, pero sí veo alfabetización sexual. Entonces, su marcha atrás no pasó de ser una cosa meramente de palabras. Pues. Ahí hay que hacer un cambio. Ya, ¿y qué otro ministerio dijo usted? Porque dijo como un par. Bueno, yo creo que yo tengo una buena impresión de la ministra Urrejola, pero los errores han sido demasiados. Y creo que en materia internacional cometer tantos errores tiene costos para la imagen del país. Y ahí ella no está representando a un gobierno, está representando a un Estado. Y por lo tanto creo que sería bueno tener ahí a alguien con más experiencia. Finalmente, diputado, estamos a puertas del aniversario número 1, el primer aniversario de este gobierno, el 11 de marzo. ¿Qué nota le pone a este primer año de gobierno? No sea mala. Porque la verdad es que el rojo que le pondría a este gobierno, mire, llevamos un año, se ha hecho una eternidad. Si uno mira para atrás, en materias de gestión, desde que no resultó el yo elijo mi PC, el tema de los indultos, el manejo de los incendios, las reformas que no ha salido ni una adelante. ¿Qué quiere que le diga? No hay ni un solo logro de este gobierno. Ya, entonces Relevante, ni uno. Ya, estuvimos recién aquí, no sé si escuchó al ministro Giorgio Jackson, que hizo una lista importante de la cantidad de logros del gobierno. Por ejemplo, Sí, el copago, mucho. por nombrarle uno, el copago cero en FONASA para ciertos grupos. Pero efectivamente usted lo reprobaría entonces. Si usted dice nota roja, estamos hablando de menos de un 4. Estamos hablando de mucho menos de un 4. Y yo, de verdad, por el bien de Chile, espero que cuando usted me haga esta pregunta el próximo año le vamos a poner un azul. Pero está muy al deber del gobierno. Diputado Guillermo Ramírez, muchas gracias por esta conversación con Noticias 24. Muy buenas tardes. A ti, Connie, que te vaya muy bien. Chao, gracias. Ahora,